los discos de freno, los grandes olvidados cuando lo que queremos es mejorar el poder de nuestra frenada. A veces los tratamos como un mero consumible y los sustituimos cuando toca, aunque otras muchas veces simplemente nos olvidamos de que los tenemos ahí. Pero es que los discos de freno son un componente determinante en la frenada de nuestra bicicleta. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy os traigo una comparativa de discos de freno. Pero no cualquier comparativa, vamos a probar discos de freno desde el más barato que he encontrado por 5 euros en AliExpress hasta lo más caro que puedo encontrar por unos 90 o 100 euros. Este vídeo me ha llevado mucho tiempo realizarlo. No ha sido montar un disco, hacer un par de bajadas y cambiarlo por otro. No, cada disco lo he usado a fondo. De hecho, el más caro de todos ellos me acompañó un fin de semana de carrera de enduro y otros me han estado acompañando en sesiones de bike park. Además, todos los discos los he comprado yo con mi propio dinero, salvo el último. Así que agradecería muchísimo que le dierais un buen like al vídeo, que os suscribáis al canal y que comentéis al final con cuál disco de todos os quedaríais. Que ya sabéis que yo os leo, no quito más tiempo, dentro vídeo. Todos estos discos los vamos a montar en la rueda que más sufre, la trasera, y los voy a probar en mi e-bike. Por cierto, algunos de estos discos los he comprado y los he montado por pares, ya que me resultaba mejor o ya los tenía de antes. Sin embargo, hay otros que a pesar de tener la pareja, solo he montado uno de ellos. Todos son discos de 203 milímetros de diámetro y de 6 tornillos, salvo este braco, que es centerlock como estamos viendo, y lo he montado en una rueda aparte que tenía de repuesto, que curiosamente tiene el mismo buje y en la que he montado el mismo neumático. Usaré los frenos Fórmula Cura 4, unos frenos muy dosificables que me van a permitir apreciar con más detalle la frenada. Y creo que sobra decir que también usaré siempre las mismas pastillas, las pastillas originales orgánicas de Fórmula, con un proceso de rodaje o bedding casi perfecto con cada cambio de disco. Así que vamos a ir uno a uno, del más barato al más caro, indicando las características de cada disco y les vamos a poner una nota en función de mis sensaciones y el precio. Así que la nota que les vamos a dar puede ser lo menos objetivo de este vídeo. Y al final me voy a mojar y voy a decir con cuál de todos los que he probado me quedaba, pero con total sinceridad. Así que empezamos. Este disco es el más barato. El ZTTO ha costado la increíble cantidad de 5 eurazos en AliExpress. Tiene un diseño básico, no tiene agujerito preparado para el imán, pero vamos, que tampoco pasa nada. El espesor no aparece en ningún sitio, pero si lo compruebo con el micrómetro da 1,85 milímetros. En sensaciones es un disco de freno normalito. Si bien es cierto que a un usuario que pese poco y que no le dé mucha caña a los frenos le va a ir bien, pero en líneas generales no es un disco en el que confiaría. Se nota que no es rígido y fatiga enseguida. 5 euros que se van a la basura. En realidad 10, porque compré 2. Personalmente yo no lo tendría ni como un disco de repuesto, pero para una bicicleta de ciudad pues sí me lo plantearía. Pero para un uso en montaña hay mejores opciones por un poco más de dinero. En fin, no se pueden esperar maravillas de un disco de 5 euros. Me voy rápido a probar el siguiente, por lo que a este disco le doy un 2. Estos discos de aquí, los buclos o baclos o como queráis llamarlos, son también de AliExpress, pero en este caso son flotantes y su diseño es notablemente más bonito. Su precio, unos increíbles 15 euros. La verdad es que tienen mucha mejor pinta que los anteriores. La araña interior es de aluminio 7075 T6 y si es así, es un muy buen material, aunque no están preparados para el sensor. Pero a mí esto me da igual, porque insisto, con un imán de chapita, tema resuelto. Medido con el micrómetro, el espesor da 1,85 milímetros. Al usarlos, curiosamente ya empiezo a notar sensaciones familiares. En marcha normal es un disco que me invita más a confiar en él. Sin embargo, apenas hice un par de bajadas, sufrió bastante la temperatura de este momento del año especialmente. Sin embargo, el tacto de frenada se mantuvo inicialmente imperceptible y es un disco que sufre bastante menos que el anterior cuando se calienta. Aún así sufre, y el hecho de que sea flotante ayuda más a que sea un disco ruidoso más que a corregir la desviación por la deformación térmica. Podéis haber visto que tampoco es un disco que me haya entusiasmado. Yo no me la jugaría con unos discos así, aunque tengo que reconocer que para bolsillos limitados son una buena opción, pero no mejor que la que viene a continuación. Y aunque hay que reconocer que son unos discos bastante bonitos, yo les doy un 4,5. Los siguientes discos ya son unos buenos amigos. Los Magura Storm se caracterizan por ser unos discos con un buen precio de entrada, 20 euros aproximadamente, y por tener esa relación calidad-precio
estupenda. Aquí ya tenemos un fabricante de marca de primer nivel. El diseño de estos discos Magura es básico, pero es muy efectivo y tienen un espesor de 1.8 milímetros. Estos discos ya los había probado porque vinieron de serie en mi e-bike cuando la compré. En general son discos que se portan bastante bien, tardan un poquito más en saturar y en calentarse. No dan el mejor mordiente de todos, pero es suficiente para el 75-80% de los casos. Lo que no me gusta de estos discos es que se gastan muy rápido a mi parecer. En mi caso inicial recuerdo haberlos sustituido a los 8 o 9 meses de uso y estaban destrozados, muy por debajo de su espesor límite. Sin embargo, por el precio que tienen y por el rendimiento que dan, creo que merecen la pena. Yo les doy un 7. Si has llegado hasta aquí no te vayas, que ahora empieza lo mejor. Los Braco XSC son unos discos que valen 30-32 euros cada uno aproximadamente. Tienen 2 milímetros de espesor, están preparados para ponerles el sensor para las e-bikes y tienen un diseño bastante bueno y reforzado. Si me seguís desde hace no demasiado tiempo sabréis que estos discos son uno de mis favoritos, no solo porque haya colaborado con Cobalay, el importador de estos discos en España, sino que por el precio que tienen en relación a su rendimiento son fantásticos. Son discos que aguantan bastante bien la fatiga, son resistentes y duran bastante. Cuando el freno fatiga no notas que la pastilla deslice demasiado, sino que conserva el agarre. Y aunque el diseño en cierto modo recuerda a los SRAM Centerline, no tienen nada que ver en cuanto a sensaciones. Si bien a mí no me gustan los SRAM Centerline, esto sí me gusta y confío más en ellos. Si algo tuviera que decir en contra de ellos es que quizás si tuvieran más agujeros en la superficie de frenada disiparían mejor el calor, ya que las ranuras disipan razonablemente bien, pero una superficie agujereada en lugar de ranurada creo que funcionaría mejor. Pero insisto, es una apreciación personal, habría que estudiarlo con prototipos. Por todo eso que hemos comentado, les doy un 8. Estos discos no necesitan presentación. Los Galfer Wave e-bike creo que son los discos más comunes que vemos en las bicicletas eléctricas. Valen entre 30 y 35 euros y tienen 2 milímetros de espesor, aunque también existe la versión que no es de e-bike, que son de 1.8 milímetros. El diseño es bueno y su desempeño es adecuado. Creedme si os digo que si son tan populares no es porque el marketing de Galfer sea bueno, que también, sino porque hacen un buen producto. Pero tengo que decir que cuando el disco se calienta mucho, me da la sensación de que no muerden tanto como los Magura como los Braco. Es como si la pastilla tendiera a deslizar un poco. Eso es mi percepción, pero después de haber probado a sus hermanos mayores, los Shark, pues como que me falta algo. En general a estos discos les doy un 7,5. Los SRAM HS2 son otros discos que tampoco necesitan presentación. Cuestan entre 40 y 45 euros y tienen 2 milímetros de espesor. Esto ya es un disco mucho más tocho, y es que cuando lo coges y notas el peso, se nota más robusto que otros que incluso son flotantes. El diseño es notablemente más serio que el de otros discos de SRAM que hemos conocido, especialmente porque la superficie de frenada es considerablemente más grande y porque las ranuras son más numerosas y están mejor distribuidas y orientadas, en mi opinión. Son discos preparados para frenos con pastillas de gran tamaño, como los propios SRAM Code o los Maven, y en mi caso con los Fórmula Cura 4, que tienen unas pastillas también bastante grandes, me han ido muy bien. Si algo tuviera que destacar de estos discos en comparación a todos los anteriores, es que no notas cuando se han fatigado. El freno sigue teniendo mordida, a pesar de que notas que vas perdiendo tacto debido al calor, pero el freno sigue mordiendo. Para lo que valen no están nada mal, pero sí es verdad que ya empezamos a entrar en una franja de precio que hay que pensar bien esa inversión. Les doy una nota de un 7, principalmente porque por el precio que tienen, las sensaciones de frenada inicial son muy parecidas a las de algunos discos ligeramente más económicos. Hope lleva muchísimos años con el mismo diseño de disco, pero es que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Tienen un coste elevado, entre 65 y 75 euros, y tienen un espesor de 1,8 milímetros. De momento parece que no nos convencen, pero la pista de frenada está hiperventilada. La araña interior tiene un acabado espectacular y la unión entre araña y pista de frenada está sobredimensionada y es bastante robusta. Son los discos que se aprecian de más calidad de toda la comparativa junto a los últimos que veremos a continuación, al margen de que usen o no los mejores materiales. Lo malo es que es posible que al montarlos estas piezas rocen con el adaptador de freno. Nada que no se arregle con un adaptador propio de la marca Hope o rebajando el adaptador que ya teníamos. A nivel de sensaciones, de las mejores, sin más. Cuando el freno trabaja caliente, siguen agarrando con la pastilla. Disipan rápido el calor,
no cogen holguras desagradables con el uso. Insisto, de lo mejor que he probado. Lo malo, que cuestan bastante dinero, aunque si tenemos en cuenta la relación calidad-precio tampoco está tan mal, y también crujen un poco en el momento en el que se están enfriando, pero para mí, el que crujan o no crujan no es un problema. Como inciso, sé que me lo vais a decir, de este modelo existe una versión ventilada con una capa intermedia entre las bandas de frenada. Este modelo está específicamente diseñado para los frenos Hope V4 y tiene un espesor de 3,3 milímetros, por lo que al no poder montarlos en mis frenos, ni siquiera he considerado el probarlos en esta comparativa, pero hubieran sido los discos más caros de todos, ya que valen entre 140 y 160 euros. Los mejores hasta ahora, así que les doy un 9,5. Si los Hope eran caros, estos ya lo son más. Tenemos aquí la gama alta de Galfer, el modelo Shark, y no son flotantes. Tienen un espesor de 2 milímetros, un diseño ultra ventilado como podemos ver con las ranuras y la cantidad ingente de agujeritos, y tienen un coste de entre 80 y 90 euros por unidad. Personalmente creo que estos Galfer junto con los Hope que acabamos de ver son de los más bonitos estéticamente hablando, pero un disco de freno jamás debemos juzgarlo por su estética. ¿Y las sensaciones? Pues son unos discos a la altura, sinceramente proporcionan el rendimiento que prometen por el precio que tienen. Son unos discos que aportan una mordida bestial, cuando se calientan siguen mordiendo y se refrigeran en tiempo récord, mejor en este aspecto que los Hope en mi opinión. Si les tengo que achacar algo malo, aparte evidentemente del precio, es que según lo que muchos riders me han comentado es que se gastan rápido, lo que me hace pensar que son un producto más orientado a la competición que a la duración. Pero esta información no la he podido contrastar por mí mismo, por lo que no la tendré en cuenta a la hora de darles una nota. Y si fuera así, tampoco está mal sabiendo su enfoque, pero si nos vamos a gastar ese dinero, hay que conocer ese aspecto. La nota va a ser bastante alta, pero no perfecta, por ser tan caros y no ser flotantes. De lo contrario tendrían un 10, así que les doy un 9. Y lo sé, mientras realizaba esta comparativa, Galfer ha sacado un modelo flotante con un tratamiento Kashima en su araña. De momento no están disponibles para comprarlos y probarlos, de modo que tendremos que esperar un poco, pero estoy seguro que van a ser muchísimo más caros que estos y que los que vienen a continuación. Y aquí están los discos más caros de la comparativa y seguramente unos que no teníais ni idea de que existían. Hablo de los Braco AXC CL, unos discos con un diseño muy agresivo, con una araña con un acabado extremadamente bueno y con unas calidades muy elevadas. Tienen 2 milímetros de espesor y su araña está mecanizada en una pieza de material aeroespacial, concretamente la aleación de aluminio 7075. También tienen el agujero para incorporar el sensor del imán. Y como son los últimos discos de la comparativa, los comparo directamente con los que he probado antes. Se desempeñan como unos Hope en cuanto a mordida y sensaciones de poder de frenada inicial. Aunque es cierto que cuando se calientan mucho se fatigan antes que los Hope y cambian de color rápidamente. Aunque una vez que se han enfriado o que se han refrigerado un poco, no he notado apenas cambio en su mordiente. Apenas se notan los crujidos cuando se enfrían, y eso que son flotantes con unos remaches muy grandes. Resisten y disipan bastante bien el calor y tienen una duración por encima a cualquier otro disco de freno de la comparativa, de lejos. Y es que estos discos Braco los llevo usando bastante tiempo de seguido, una vez habiendo probado todos los discos anteriores, y el desgaste que he podido comprobar es mínimo. Lo malo es que a pesar de haber hecho un rodaje prácticamente perfecto de las pastillas, enseguida han cogido ese color tan feo. Aunque su desempeño, insisto, no se ha visto comprometido según he podido notar. Pero lo malo, pues que son caros. Son unos discos que valen entre 90 y 100 euros, así que la nota se va a ver afectada precisamente por eso. Les pongo un 8. Madre mía, vaya paliza de montar y desmontar discos. Llevo desde primeros de marzo montando y probando discos de freno en la rueda trasera. Y esto lo estoy grabando a finales de julio. Pero ahora me lanzo. Los discos que más me han gustado han sido varios. Por relación calidad-precio, creo que los Magura Storm y los Braco XSC son insuperables. Por la relación rendimiento-coste, los Hope sin lugar a dudas. Y si buscamos el mejor rendimiento independientemente del precio, entre el Hope, el Galfer Shark y el Braco AXC, elige el que más te guste. Personalmente evitaría montar discos de gama tan baja como los primeros que habíamos visto, principalmente porque no creo que garanticen un buen rendimiento ni un mínimo de seguridad si lo que nos gusta es hacer enduro. Quizás para un uso menos extremo, más ligero y urbano, sí que merezcan la pena, pero aún así yo no me la jugaba.
yo compraría un disco de una marca certificada. Y antes de que me lo digáis, en esta comparativa me hubiera gustado incluir algún disco de Shimano, los Motomaster que llevo actualmente en mi bicicleta de enduro y bike park y alguna marca menos conocida como TRP o BCA. Pero esto me da lugar a que si veo que os gusta este vídeo, traeré una segunda parte con otras muchas marcas. Tan simple como lo habéis visto. ¿Quieres conocer más acerca de los frenos fórmula que monto en mis bicis? No te puedes perder este vídeo de aquí. Pero si lo que quieres es ver una comparativa entre los discos flotantes y normales, te dejo aquí este otro. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.